Esto es DW Noticias. Desde Berlín, el diplomático de mayor rango de China visita Moscú en momentos decisivos de la guerra en Ucrania. Wang Yi había anunciado días atrás que su país ofrecería una salida al conflicto, pero sus intenciones chocan con una retórica poco conciliadora tanto de Rusia como de los países de la OTAN a casi un año del inicio de la invasión. Estos son nuestros titulares. China, considerada un actor clave para el futuro del conflicto en Ucrania, dice estar lista para estrechar sus lazos con Rusia aún más después de haber declarado una amistad sin límites. Estados Unidos le ha advertido a China de brindar armamento a Rusia para la guerra en Ucrania. Además, la invasión de Rusia a Ucrania despierta temores en muchos de los antiguos países de la Unión Soviética que temen ser los próximos en la lista. Veremos cómo la OTAN está intentando fortalecer su flanco este. Y los refugiados sirios que salieron del país tras los terremotos no encuentran un lugar seguro para vivir. Afectados por la guerra y por los desastres naturales, muchos perdieron todo y buscan desesperadamente recursos para reconstruir sus vidas una vez más. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este miércoles en Moscú al máximo representante diplomático de China. Wang Yi llegó a la capital rusa para estrechar los lazos de los dos países en momentos en los que los líderes a ambos lados del conflicto en Ucrania intentan convencer a la opinión pública de su versión de los hechos. En un evento masivo tras los encuentros, Putin congregó a cientos de miles de seguidores en un estadio e instó al pueblo ruso a apoyar la guerra en Ucrania. Llamó a las tropas en las filas del Frente Defensores de la Patria y aseguró que Moscú está peleando por lo que llamó tierras históricas en Ucrania. En el marco de la política internacional se halla cada vez más aislado, pero en su país Vladimir Putin sigue congregando a grandes multitudes. Cuando estamos juntos no tenemos igual. Por la unidad del pueblo ruso. ¡Hurra! Decenas de miles de personas acudieron al estadio Luzhniki de Moscú para rendir homenaje a los soldados que combaten en Ucrania. Pero, a pesar del espectáculo patriótico, Putin tiene pocos logros bélicos que festejar, un año después del inicio de la invasión de Ucrania. Los servicios secretos de Occidente estiman que unos 200.000 soldados rusos han muerto o resultaron heridos este año en Ucrania, unos 550 al día. Su ejército, al que se consideraba el segundo después de Estados Unidos, se halla ahora sumido en grandes dificultades. Y la represión de los críticos por parte del Kremlin dificulta conocer el apoyo real de la población a la guerra. Putin confía en que Pekín le ayude a cambiar su suerte. El miércoles, el máximo responsable de la diplomacia china parecía tenderle una mano. En Moscú, Wang Yi se comprometió a reforzar los lazos con Rusia. Estamos dispuestos a cooperar con los representantes rusos para mantener la estabilidad estratégica, profundizar la confianza política, fortalecer la cooperación estratégica y ampliar la cooperación integral para garantizar y salvaguardar los derechos legítimos de nuestros países. La visita fue una muestra de desafío, ahora que las relaciones de ambos países con Occidente están en su punto más bajo desde la Guerra Fría. Nos gustaría resaltar una vez más que la cooperación estratégica integral entre Rusia y China nunca se ha dirigido contra terceros y, por supuesto, no se verá afectada por la interferencia y la provocación de otro país. No cederemos a ninguna coacción ni presión de terceros. Este encuentro en Moscú probablemente alimente aún más los temores en Washington de que Pekín empiece a suministrar armas letales a Moscú que le ayuden a cambiar el rumbo de la guerra. El día anterior, el Kremlin suspendió su participación en el Tratado Nuevo START de limitación de armas nucleares con Estados Unidos, y entre los líderes occidentales crece la preocupación de que el segundo año de la guerra sea peor que el primero.
Y el periodista Ricardo Marquina ha estado dando seguimiento a este encuentro de alto nivel en Moscú. Lo saludamos en la capital de Rusia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo. La postura de China en este conflicto ha sido descrita como crucial desde el inicio del conflicto. Ambos países aseguraron hasta hace poco tener una amistad sin límites. Wang Yi había anunciado un plan de paz para la guerra en Ucrania que ha trascendido de los encuentros de hoy. Hola, saludos desde Moscú. Bueno, ha trascendido bastante poco. Lo que ellos han querido que trascienda ha sido más que nada una puesta en escena de los lazos ruso-chinos. La fecha no es casualidad, coincide con la reciente visita de Biden a Polonia y a Ucrania, evidentemente, y sobre todo coincide con el comienzo de la guerra, de la invasión rusa de Ucrania. Esta es una manera de China de decir que, aunque oficialmente, como muy bien habéis dicho, China respalda la integridad territorial ucraniana, su principal socio en el mundo es ahora mismo Rusia. De hecho, Rusia ha conseguido salvar gran parte de las sanciones internacionales gracias al apoyo chino y a la compra china de hidrocarburos de todo tipo y también de materias primas como la madera. Algo que sin duda complica esa posible salida al conflicto. Ricardo Marquina, muchísimas gracias por este análisis. Entre tanto, los diputados de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso aprobaron este miércoles la suspensión del Tratado de Desarme Nuclear START 3 o Nuevo START del año 2010. El presidente ruso anunció la suspensión en su discurso sobre el estado de la nación este martes, culpando a Estados Unidos y Occidente de la ruptura del pacto. START limita el número de cabezas nucleares que pueden desplegar Moscú y Washington y prevé controles mutuos para asegurar el cumplimiento del tratado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, concluyó su propia visita de 4 días a Ucrania y Polonia con una reunión con los líderes de los llamados 9 de Bucarest, formado por los países del flanco oriental de la OTAN. El grupo se creó en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania hace un año. Les une la preocupación de que Moscú pueda llevar a cabo acciones militares contra ellos si tiene éxito en su ofensiva en Ucrania. Biden reafirmó el compromiso de Washington con el Tratado de Defensa Mutua de la OTAN en un discurso en Varsovia. Y lo decíamos, la invasión a Ucrania ha afectado a muchos países de Europa del Este. Naciones que formaron parte de la Unión Soviética o del bloque comunista en el pasado temen ahora volver a estar bajo el dominio ruso. En una apuesta por reforzar a estas naciones, la OTAN incrementó su presencia en el flanco oriental. La alianza desplegó efectivos adicionales, especialmente en las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, además de Polonia. En Eslovaquia, Rumania y Moldavia, país que no es miembro de la OTAN, también cunde el nerviosismo por las posibles intenciones de Moscú. Aumento del gasto en defensa, aumento en la producción de munición, cientos de miles de soldados en alerta máxima. La OTAN no está en guerra en Ucrania, pero el conflicto ha provocado un cambio drástico en su estrategia. La alianza está volviendo a sus raíces, afirma el experto en defensa Ian Lesa. Se ha reforzado un cambio en la estrategia de la OTAN, que ha dejado de pensar en guerras expedicionarias y gestión de crisis, dominantes en la última década, para volver a pensar en la defensa territorial y en la estrategia nuclear de una forma muy seria. Así que todos estos temas en los que no nos habíamos enfocado en décadas están ahora en el centro del debate en la OTAN. Desde el comienzo de la invasión rusa, los miembros de la OTAN no han dejado de aumentar su apoyo a Ucrania. Empezaron con simples armas antitanque y misiles, pero luego han ido suministrando gradualmente armas más avanzadas. Pero Ucrania gasta munición mucho más rápido de lo que Occidente puede producir, y a la OTAN le cuesta satisfacer la demanda en tiempos de guerra. Estos problemas nos sorprenden al ex general británico y antiguo vicecomandante de la OTAN, Richard Shirreff. A fin de cuentas, si quieres combatir, protegerte y proteger tu país, necesitas el peso de las fuerzas acorazadas, lo que incluye tanques, infantería acorazada y artillería blindada. En esto ha habido una falta de inversión francamente escandalosa en los pilares de la guerra: la munición, la logística y la sostenibilidad requerida. La OTAN ya ha duplicado sus fuerzas en el flanco oriental. Además de los 4 grupos de combate ya existen en los países bálticos y Polonia. La alianza ha establecido otros 4 en el sureste de Europa.
El plan consiste en reforzar los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles y aumentar aún más el número de tropas. Deberíamos hablar de divisiones y no de brigadas, cantidades realmente significativas, un telón de acero a lo largo del flanco oriental de la OTAN para demostrar inequívocamente a Rusia que la OTAN está preparada y lista para defenderse. Hasta ahora los aliados se han mantenido unidos en su compromiso de apoyar a Ucrania, y con los antiguos países neutrales de Suecia y Finlandia a punto de unirse a la alianza, la OTAN se ha vuelto aún más relevante, afirma Anders Fogh Rasmussen, exsecretario general de la OTAN y ahora asesor del gobierno de Kiev. Está muy claro que Putin ha conseguido lo contrario de lo que quería. Quería menos OTAN, pero ha logrado más OTAN. Pero cuanto más se prolongue la guerra, mayor será el riesgo de una escalada incontrolable. A pesar de su nueva fortaleza y propósito, el conflicto de Ucrania seguirá representando un ejercicio de equilibrio para la OTAN. Bien, damos paso ahora a la economía. Como ven, ya está con nosotros Belén Palancario. Belén, un cierto nerviosismo en los mercados financieros. Sí, vamos con este anuncio de la Reserva Federal, y es que el organismo estadounidense prevé seguir subiendo tipos en 2023. Y es que las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central apuntan a una inflación inaceptablemente alta. Eso sí, una sólida mayoría del Banco Central acordó ralentizar el ritmo de subidas de los tipos de interés a 1/4 punto en vez de a medio punto porcentual. No obstante, coincidieron en que el riesgo de una inflación alta era aún un factor clave que justificaba más subidas de las tasas. Nos vamos a analizar estos datos con Ana Nieto, analista financiera en Nueva York. Ana, los mercados han esperado con ansiedad conocer las deliberaciones de la FED. ¿Cuál ha sido la reacción? Pues tras la publicación de las actas y un día después del peor desplome del año, los mercados han reaccionado como si se hubieran quedado sin una brújula. Sin dirección clara, pero a la caída. Probablemente necesiten más tiempo para digerir las posiciones de la autoridad monetaria, que no despeja del todo las dudas sobre el ritmo de las subidas de los tipos de interés, ni desde luego el techo de estas subidas. La FED apostó en su reunión del 31 de enero y 1 de febrero por subir los tipos de interés 1/4 punto y darse tiempo para ver cómo afectaban las subidas del año 2022 en su lucha contra la inflación y en la economía. Esta decisión fue unánime, pero lo que no es unánime es el ritmo siguiente. Hay algunos miembros dentro de la Reserva Federal que creen que hay que apostar por subidas más altas, de medio punto. Desde esta reunión hasta ahora se ha visto que el mercado laboral está más fuerte de lo estimado y que la inflación sigue en un ritmo muy alto. En enero los índices de precios al consumo crecieron medio punto y es un ritmo que no se veía desde octubre. La rebaja sobre el interanual desde enero es apenas de 1/10. Va a haber una reunión el 21 y el 22 de marzo y veremos si esto pesa en la FED. Y Ana, ¿hay algo en estas actas que indique que la Reserva Federal está menos preocupada por la inflación ahora que está a la baja? Pues la inflación innegablemente ha bajado y está en trayectoria descendente, pero la preocupación de la FED se mantiene porque está muy elevada y muy alejada del objetivo del 2% que tiene. En resumen, la respuesta es no. De hecho, en las actas hay un pasaje que explica que los riesgos inflacionistas son el mayor factor a la hora de dar forma a la política monetaria y se mantendrá restrictiva hasta que la inflación esté en el camino del 2%. Esto es lo que dicen las actas. El hecho de que la economía se desacelere más o que haya incluso posiblemente una recesión no es la preocupación de la autoridad monetaria, cuya misión es apostar por la estabilidad de los precios y el máximo empleo. Los mercados apostaban por el final de la política restrictiva este año, pero prácticamente han tirado la toalla y ahora solamente esperan más subidas de tipos. Ana Nieto, muchas gracias por este análisis.
Así terminamos la economía, pero nos vamos aún a las secuelas del terremoto en Turquía y Siria. Javier. Efectivamente, un impacto que durará sin duda años. Los refugiados sirios desplazados en Turquía se han visto obligados a huir de nuevo tras el temblor del pasado lunes que ocasionó más daños en una región ya de por sí devastada. El sismo de 6,4 grados en la escala de Richter se localizó en la provincia turca de Hatay. Las autoridades turcas reportaron la muerte de 6 personas. La tierra volvió a temblar cuando aún no se habían cumplido 2 semanas de los potentes terremotos que acabaron con la vida de 47.000 personas en la región, dejando a cientos de miles sin hogar. Tuvieron que ponerse a salvo por segunda vez en 2 semanas. La pesadilla continúa para los refugiados sirios en Turquía. Una vez más tuvieron que huir cargando lo que pudieron sacar de sus casas destruidas. En Siria sufrimos muchos bombardeos. Las casas se derrumbaban, pero no teníamos tanto miedo porque nos escondíamos detrás de algo. Ahora tenemos miedo de las paredes, no sabemos si nos golpeará el techo o el suelo. Es aterrador, especialmente para los niños. Nos quedamos horrorizados tras el último terremoto. Queríamos huir y refugiarnos bajo un techo, pero aún así no nos sentimos seguros. Después de cada temblor pensamos que se puede derrumbar y que la casa ya no se sostiene. Muchos se han refugiado en tiendas de campaña donde soportan gélidas temperaturas. Y el último terremoto ha agravado aún más la situación de los habitantes de la región. Al otro lado de la frontera, una delegación de la ONU visita el norte de Siria para evaluar los daños. Vinimos a ver cuáles son las prioridades. Hay una enorme necesidad de refugio y asistencia médica. También falta agua potable, servicios sanitarios y, por supuesto, remover los escombros. Pero ya antes de los terremotos, la gente vivía en la miseria extrema. La ayuda humanitaria urgente se ha retrasado debido a la guerra civil. Después de la catástrofe, más de 140 camiones de la ONU han entrado desde Turquía a los territorios rebeldes sirios. Pero la ayuda ha tardado en llegar a los más afectados. Alemania expulsó a 2 diplomáticos iraníes después de que Teherán dictara la pena de muerte contra un ciudadano germano-iraní. Jamshid Sharmat fue condenado por el atentado cometido contra una mezquita en el año 2008. Sus familiares y simpatizantes alegan que fue secuestrado en el extranjero y trasladado por la fuerza a Irán. Este hombre es Jamshid Sharmat. En su primera visita ante el Tribunal Revolucionario de Teherán, que lo condenó a muerte este martes. Irán sostiene que el ciudadano germano-iraní es líder de un grupo promonárquico proscrito. Le acusan de atentar contra una mezquita en 2008. Su familia y varios grupos de derechos humanos rechazan las acusaciones. Y también el gobierno alemán ha criticado duramente el veredicto. El canciller alemán Olaf Scholz reaccionó con este tuit. El régimen iraní lucha contra su propio pueblo de todas las formas posibles y menosprecia los derechos humanos. La condena a muerte de Jamshid Sharmat es intolerable. La condenamos rotundamente y apelamos al régimen iraní a que retire la sentencia. La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, también expresó su preocupación. Las noticias que llegan de Irán son terribles. Condenar a muerte a alguien en un juicio que no cumple los principios del Estado de Derecho viola la legislación internacional y los derechos humanos. El ministro alemán de Exteriores ya está esforzándose por proporcionar apoyo consular a Sharmat. De momento, Irán lo mantiene aislado ya que no reconoce la doble nacionalidad a sus ciudadanos. Friedrich Merz, líder de la oposición alemana, quien lo apadrinó en un programa del Parlamento alemán, exige medidas más contundentes. Pido al gobierno alemán que transmita a Irán de forma clara y tajante que esta sentencia debe tener consecuencias. Y si se lleva a cabo, las relaciones diplomáticas con Irán deben romperse, degradarse a una simple misión de un encargado de negocios. Y el embajador iraní debe ser expulsado de Alemania. Aún se puede recurrir el veredicto, y la familia de Sharmat y el gobierno alemán esperan que aún pueda anularse la sentencia.
Al menos 10 personas murieron y más de 80 resultaron heridas de bala este miércoles durante una operación militar en Naplusa, en los territorios ocupados palestinos de Cisjordania. Las fuerzas israelíes multiplican desde hace casi un año operaciones presentadas como antiterroristas en busca de sospechosos en el norte de Cisjordania, particularmente en las ciudades de Jenin y Naplusa, bastiones de grupos armados. El gobierno alemán manifestó su preocupación por el alto número de muertos y heridos civiles. También Washington manifestó una profunda preocupación por los altos niveles de violencia, esto según palabras del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price. Y es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió este miércoles el fin de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. El gobierno derechista de Israel ha enfrentado críticas en las últimas semanas por la decisión de autorizar de forma retroactiva múltiples asentamientos en Cisjordania ocupada y construir nuevas viviendas. Según Guterres, toda actividad de asentamiento es ilegal de acuerdo al derecho internacional y por ende debe cesar. La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, ordenó a Azerbaiyán que suprima el bloqueo de la única carretera entre Armenia y la disputada región de Nagorno-Karabaj. El tribunal subrayó que el cierre de la carretera ha causado escasez de alimentos, medicinas y otros suministros médicos. Y el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, asegura que su país entraría a la OTAN aunque se retrasara la admisión de Suecia. Señaló que los dos países avanzarán unidos en el proceso de adhesión, pero que la decisión final no depende de ellos. Turquía, recordemos, ha bloqueado la inclusión de Suecia en la OTAN por una disputa diplomática. Y en noticias de América Latina, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó al ex zar antidrogas juzgado en Estados Unidos, Genaro García Luna, a desvelar la corrupción en México. Genaro García Luna, quien fue líder de la llamada guerra contra las drogas en México y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, fue declarado culpable por una corte de Nueva York de 5 delitos, 4 de ellos relacionados con narcotráfico. El presidente López Obrador propuso que García Luna se convierta en testigo protegido en Estados Unidos para que revele los nexos entre el crimen organizado y altos funcionarios mexicanos. Así presentaba López Obrador su propuesta. A cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. Al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador ofreció este miércoles asilo y nacionalidad a los opositores nicaragüenses expulsados que así lo soliciten. El gesto llega tras el anuncio de España, Colombia, Argentina y Chile, estos últimos dados a conocer el día anterior. El presidente mostró una carta que le envió a Daniel Ortega en diciembre, en la que abogaba en particular por la excomandante guerrillera presa Dora María Telles, una de 222 opositores expulsados a Estados Unidos el 9 de febrero. En las últimas semanas, el régimen de Ortega despojó de la nacionalidad nicaragüense a 316 disidentes en total. Y en noticias más alentadoras, después de 18 días de celebraciones, el Carnaval de Venecia llegó a su fin con la Fiesta de las Marías, la más antigua de la ciudad. Según cuenta la leyenda del siglo X, la fiesta recuerda la victoria sobre unos piratas que habían secuestrado a 12 mujeres jóvenes. Alrededor de 3 millones de visitantes acuden cada año a Venecia al Carnaval, que celebra el hedonismo y que fue prohibido por la Iglesia Católica en el siglo XVIII. Uno de los acontecimientos más importantes es el famoso concurso de la máscara más bella, que es elegida por un jurado internacional que incluye a diseñadores de vestuario y a diseñadores de moda. Y antes de irnos, aquí en Berlín son días muy esperados para el mundo del cine, y es que el festival más importante de cine de Alemania, la Berlinale, está en pleno apogeo.
Y en el cine latinoamericano tiene siempre su lugar en la Berlinale, por supuesto, la sección Forum, cuyo programa busca expandir la comprensión de las formas audiovisuales. Incluye los largometrajes argentinos Arturo a los 30, de Martín Shanley, y El rostro de la medusa, de Melissa Liebenthal, o los documentales Llamadas desde Moscú, del cubano Luis Alejandro Llero, y El juicio, del director argentino Ulises de la Orden. Un documental que condensa en poco menos de 180 minutos 530 horas de imágenes del juicio de 1985 a las juntas militares de la dictadura argentina. La película Argentina 1985 de Santiago Mitre, con Ricardo Darín y Peter Lanzani, y nominada a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar, introduce el tema. El juicio, este documental, lo profundiza. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima. Que la pasen bien.